Mixtele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa nuevamente, como todos los miércoles, en esta propuesta de Caminando con Meg, en este buscar conversaciones con personas que nutran nuestras vidas de tantas maneras, que nos den herramientas, que nos den tips, que nos digan como por dónde hacerlo. En este andar del día a día, lo que estamos volteando a ver es las necesidades que existen hoy. ¿En qué tema? Hoy particularmente el tema es los vínculos en el aprendizaje. ¿Cómo lograr una mejor forma de educar? Y yo quiero hablar de los vínculos antes de entrar de lleno con nuestra invitada. Los vínculos desde que nacemos, y cuando nacemos el primer contacto son nuestra mamá, nuestro papá. Y ese vínculo, cuando es amoroso y cuando sustenta y contiene, hace que seamos adultos sanos, emocionalmente sanos. Y es un tiempo, y ese tiempo de cobijo que nos va llevando a ir creciendo en estos brazos amorosos, en estos brazos que saben escuchar nuestra necesidad sin hablarlo, sobre todo cuando somos bebés y cuando vamos creciendo. Eso va aportándole a la vida del ser humano cualidades muy importantes, muy, muy importantes. Cuando carecemos de estos vínculos, empezamos a accionar de manera disfuncional y empezamos a tener pues, la respuesta externa lamentablemente dolorosa. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el vínculo, entonces nuestra reacción de defensa, nuestra reacción de rechazo. Si no hay una autovaloración que nos enseñan nuestros papás, y en primera instancia es en la casa, en estos papás o abuelos o quien es el encargado de cuidar a este nuevo ser, a este bebé, a este niño. Pero aquí viene un tema que es el que sigue, el que hoy particularmente quiero tratar con esta maravillosa mujer que es Diana Sánchez, que es directora de la comunidad educativa de Lilar, que ya estuvo con nosotros en otro programa, porque me parece que la aportación de esta nueva educación, no digo nueva porque no la hicieron ayer, está constituida sumándose en propuestas de permitirle a los niños una nueva forma de aprender vinculándose entre sí mismos, entre una comunidad, para ofrecer un mejor planeta, la verdad, para ser mejores seres humanos, para ser un mejor mexicano, para ser mejor ser humano, en todos los aspectos de la vivencia a la que venimos cada uno de nosotros. Y hoy les presento a Diana. Diana, otra vez bienvenida, muy bienvenida. Me da, no sabes, la audiencia, las preguntas, queremos saber más. De verdad, yo creo que allá afuera hay muchos papás con esta como necesidad, que yo creo que tú la ves diario en la escuela. Perdón, no te he dejado ni que me saludes. Sí, no, muchísimas gracias, estoy feliz de regresar. La verdad es que estos espacios de poder platicar, de poder compartir y pues ir sumando entre todos me parecen importantísimos. Estoy feliz de haber regresado aquí. Diana tiene 13 años, lleva 13 años en esta experiencia y me gustaría, ¿no? En esta experiencia tuya de educación, porque es vívida, o sea, la enseñó a sus hijos, la enseña ahora a nuevos niños, lo trae superpuesto. Sí. Esta vocación, porque yo creo que de carrera no, pero de vocación sí, ¿no? O sea, la carrera, tú decías en el programa pasado, ingeniera cibernética, ¿no? Y ahora pues no es ahí. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la dificultad hoy
para educar a los niños, enseñarle a los niños. ¿Cuál es la dificultad que se encuentran los maestros el día de hoy con los niños de hoy? Sí. ¿Qué es lo que va pasando? Mira, definitivamente creo que todos sabemos que los niños han cambiado, ¿no? Y es una de las cosas que más se dice, ¿no? Los niños de ahora son distintos a los niños de antes. Y definitivamente es otra cosa, ¿no? Es una vivencia distinta en muchos sentidos. Por supuesto, traen la tecnología más integrada, tienen vivencias diferentes, pero yo creo que un punto fundamental relacionado con la educación, a qué se enfrentan los maestros hoy en día con los niños, tiene que ver con esta capacidad de crear vínculos. Los niños de ahora pues tienen un vínculo entre ellos muy fuerte, ¿no? El vínculo social entre los niños con sus pares está muy presente en sus vidas, empezando porque hay niños que entran a la escuela desde muy chiquitos y gran parte de su día lo pasan con otros niños. Entonces se va creando ese vínculo cercano con ellos, pero al mismo tiempo, en muchos casos hay una carencia del vínculo con el adulto. Era lo que te iba a decir. Lo llevas a la escuela, posiblemente porque no está la tecnología en la escuela, pues tienen una vinculación entre uno y otro y juegan y van y vienen y el maestro obliga, pero a lo mejor en casa llegan y se meten en el celular o tienen la conexión con, pues ya no digo la televisión porque ya es hasta fuera de lugar, pero se meten a Netflix o a lo que sea y se vuelven a perder y toman distancia. Y no hay una comunicación ni una escucha, que yo creo que mucho de lo que pasa hoy es que los papás han perdido de vista la necesidad de voltear a ver y escuchar, no ordenar. No, y es que justamente porque una cosa es estar físicamente presente y otra es estar emocionalmente presente, creando esa relación con nuestros hijos. Y igual como maestro, ¿no? Es distinto estar en la clase muy preocupado por el tema que tienes que dar, por cómo lo vas a enseñar, porque es lo que tenemos que cubrir, y otra es estar ahí presente emocionalmente para nuestros alumnos. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Cuando los niños no tienen estos vínculos cercanos con los adultos, el vínculo social entre ellos se vuelve demasiado importante. Y entonces pesa más lo que opine mi compañero que lo que opine el maestro. Claro. Y entonces estos niños que no de forma natural están buscando al maestro, entonces son niños mucho más difíciles de educar, ¿no? Son mucho más difíciles de guiar. A ver, Miriana, nosotros y tú, cualquier generación anterior, nos vinculábamos con el maestro. Había una vinculación de respeto con el maestro. ¿Cuál era el vínculo antes en relación con hoy? Yo creo que teníamos un vínculo muy claro con los adultos, ¿no? Una parte fundamental de cualquier vínculo es que las jerarquías estén muy claras, ¿no? Eso y es como importante. niños siempre tuvimos una claridad en cuál era la jerarquía. No estábamos en el mismo lugar que nuestros papás, sino que nuestros papás tenían un lugar, los adultos, los maestros tenían un lugar y nosotros estábamos abajo en esa jerarquía. Y esto es fundamental, no nada más porque pues, o sea, el adulto es el que toma las decisiones, es el que se hace responsable, sino como niños podernos guiar, poder estar tranquilos de que hay alguien que sabe a dónde vamos, que sabe por dónde. Como que alguien se hace responsable, de alguna manera. Exacto, se hace responsable y nosotros podemos dedicarnos a lo que nos toca, que en muchos casos, pues esa energía que necesitamos tiene que estar en nuestro proceso de madurez, no necesariamente en estar pensando hacia dónde tenemos que ir. O tomar las decisiones por tu mamá. Exacto, por tu mamá, por tu maestro, por el adulto que esté. Él se hace cargo, él nos provee la seguridad y nosotros podemos dedicarnos a lo que nos toca, ¿no? Y entonces, como teníamos esa jerarquía más clara, entonces, aunque a lo mejor este maestro no era tu hit, a lo mejor no era el que más querías, a lo mejor, pero por lo menos estaba claro qué le tocaba a ese maestro. Era qué una nos tocaba autoridad. a nosotros, exacto. Como una autoridad responsable. Y nos dejábamos guiar por ese maestro, ¿no? Cuando ese maestro, esa jerarquía se pierde, cuando ya no estamos claros en que el que lleva esa autoridad es el maestro, sino que estamos nosotros buscando tener esa autoridad y yo no estoy tan dispuesto a dejarme guiar por el maestro, sino mejor me guío entre mis compañeros, para ese maestro resulta muy difícil lograr tomar a estos niños y lograr guiarlos. A ver, Diana, te lo hablo desde mi experiencia, porque yo soy una generación muy lejana. El maestro era una autoridad que tú respetabas y te conducías con él de cierta manera. Le podías hablar
de tú o de usted, pero tenía un lugar. Creo que hoy hemos perdido el usted. Perdón que lo diga, porque a lo mejor suena súper ridículo, pero el usted me pone en un lugar que te tengo que respetar porque eres un poco más grande que yo. Hoy a mí me sorprende mucho porque los chavitos me dicen, oye, ¿te mueves? Como, ¿y de cuándo nos presentaron? Es porque es una parte que me gusta en algunas cosas, pero en otras siento que va fuera de lugar. Y el usted marcaba esa clara diferencia. ¿Cómo lo marcan ahora? Sí. Bien, nosotros cuando, o sea, en la escuela, desde que están en el jardín de niños con sus maestras, pues o sea, es la maestra Glenda, la maestra María Eugenia, la Tiene un maestra título. Isis, exacto. No es nada más Isis o Glenda, o, pues no, porque al final es una persona que tiene un lugar especial, ¿no? Que puede ser muy cercana, ¿no? Puede ser alguien que te apapacha, alguien que te acompaña, alguien que te entiende, te conoce, pero tiene un lugar distinto al lugar en el que estamos todos los demás. Que también eso pasa, por ejemplo, no que hay abuelos que les gusta que le digan por su nombre. Ajá. Y el vínculo abuelo, abuela, tiene un lugar específico emocionalmente hablando muy importante, porque es un respaldo de seguridad, que es más que mis papá y mi mamá, porque son los que ya tienen más experiencia y con los que puedo contar. Exacto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un corte y regresamos en un segundo. No se vayan. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus
Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos hablando de la importancia de los vínculos en el aprendizaje. Y comentábamos con con Diana, estábamos hablando de Silvia Sánchez Alcántara, que ha dado pauta a que hagamos toda esta plataforma maravillosa para tantas mujeres. Pero bueno, estamos hablando, Diana, de esta necesidad de que sí haya la jerarquía. Ajá. ¿Cómo la están contrarrestando en la escuela? ¿Cómo se contrarresta en la escuela? ¿Cómo le hacen? Mira, de entrada... Si vienen con una educación que no hay ese tema. Ajá. O sea, de entrada, nuestro primer trabajo en la escuela, en el hilar, es con los maestros, ¿no? ¿Cómo trabajamos para que el maestro tenga la capacidad de tomar ese lugar que le corresponde? Porque si el maestro no entiende cómo se desarrollan los vínculos, difícilmente pueden entender qué es lo que está faltando en esa relación con los niños. Porque muchas veces entendemos el vínculo simplemente como la gente con la que quieres mucho, que es mucho cariño, que me cae muy bien, que me apapacha. Pero eso no es el vínculo, ¿no? O sea, ese es un tipo de vínculo, pero puede ser una relación mucho más distante, pero muy profunda. ¿Y cómo entender cómo se dan los vínculos? ¿Qué es lo que necesita un niño de mí como adulto para crear ese vínculo? Es parte fundamental. ¿Cuáles serían como los puntos claves en la educación? Mira, de entrada tiene que haber una cercanía física y emocional, ¿no? Tiene que haber una presencia del maestro ahí en la escuela, en el salón de clases con los niños, en donde el niño se sienta conocido físicamente de entrada, ¿no? Decía Magda Gerber, la que fundó RAI, que hablábamos la vez pasada, que la forma en la que tratamos el cuerpo de los niños es la forma en la que experimentan nuestro amor. Ay, wow. ¿No? Entonces realmente es eso, cómo tocas al niño, cómo lo ves a los ojos, cómo le hablas, está transmitiendo toda tu atención en él o no. Estamos súper acostumbrados a que los niños lleguen y vamos saludando sin voltear a verlos, realmente. Exacto. Y muchas veces viendo más al adulto, más a la mamá, que tiene un montón de temas que decirte en la entrada. Entonces nosotros trabajamos mucho con que sí, vamos a recibir a la mamá, pero lo más importante que estamos recibiendo es este niño, ¿no? Y obviamente entre más chiquito, más necesita que estemos ahí, que la maestra se ponga a su nivel, que lo vea a los ojos, pueda realmente darle la bienvenida. A este tema de dar la bienvenida le damos poca importancia normalmente. Es que ni para saludarnos, en la vida cotidiana. Ay, hola, ¿cómo estás? Y no te estoy ni volteando a ver. Y es una parte fundamental, sentir que llegas a un lugar en donde eres bienvenido, en donde te estaban esperando, ver que les dio gusto verte, que se acordaron que ayer ibas a ir a una fiesta y cómo te fue. Hace una diferencia en si es una relación, una relación cercana. No lejana. Sí, una relación. No es un niño más. Exacto, en el que realmente el que yo vine hoy a la escuela hizo una diferencia. Por ejemplo, otra cosa que hacemos en el jardín de niños es que las maestras empiezan el día saludándose, ¿no? Se saludan todos. Van saludando a uno por uno. Ya lo saludaron en la entrada y ahora lo vamos a saludar entre todos. Y en ese saludo, después de que acabamos con todos los que estamos, vamos a saludar a todos los que no vinieron hoy. Porque forman parte de nosotros. Aunque hoy no esté, sigue formando parte de quienes somos. Sí, como honrándolos siempre. Y su presencia está. Y entonces para los niños pues es súper importante el darse cuenta que todos juntos pertenecemos a este grupo, que es una parte fundamental del vínculo. Para poder estar vinculado tienes que sentir que perteneces. Y eso te da un lugar en el mundo, te da un lugar en el salón. Y yo creo también, Diana, que al final del día, lo que va pasando con este niño que pertenece, que su lugar es único, que no hay competencia, que si faltó Paco, se notó que no vino Paco, pero sí vino Lucía, pero Lucía es Lucía. Claro. Y Lucía aporta a este grupo lo que Paco no. No tengo que sustituir a Paco. Exacto. ¿No? Porque eso se da mucho también a nivel familia. También. A nivel hijos, ¿no? Como que, como tu hermano, esta parte comparativa o esta parte de, pues sí, que uno empieza a entrar en la competencia de donde empiezan los desazones emocionales. Exacto. Y además de la competencia está ir todos en grupo, ¿no? Eso está divino. O sea, hay esta sensación de pertenencia que es muy importante, pero dentro de esa pertenencia tengo que tener yo mi propio lugar.
que como decías, pues aunque todos formamos parte del grupo, hoy vino Paco, hoy no vino Lucía, y eso hace diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un lugar particular dentro de este grupo. Y aporta algo distinto. Y eso, sentir eso tanto en la familia como en la escuela, te da esta certeza de que tú tienes tu lugar en el que nadie te lo va a quitar, no tienes que estar compitiendo por él, pero que si no estás, hay algo que falta en ese grupo. Qué maravilla. ¿No? Y como papás, darnos ese tiempo de estar solo con uno de mis hijos, pues a veces sentimos que es que pues mejor que sintamos que pertenecemos todos a la familia. Sí, pero yo necesito mi propio lugar. Igual en la escuela tenemos actividades en las que estamos todos y en las que hacemos mucho esta sensación de pertenencia, pero también este momento en el que yo puedo venir a sentarme con la maestra, que me haga un juego de dedos en el brazo y que sea un momento personal para mí dentro del grupo, en donde puedo crear esa relación uno a uno, porque justo el tema con los vínculos es que el maestro tiene que estar vinculado con cada uno de sus alumnos. A diferencia de en la casa, que a lo mejor yo me voy a vincular con 3 hijos, con 4 hijos, en la escuela me voy a vincular con 20 niños. ¿Con un grupo de 20? ¿No? Puede ser, ¿no? O sea, al final nosotros acabamos teniendo grupos de, pues sí, entre 20 niños. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar? O sea, entre la bienvenida. Ajá. La del grupo, porque esa es la parte que nos pasa muchísimo en la vida cotidiana. Ajá. No me da tiempo de hacer todo eso. Entonces, ¿sabes qué? Ven, mijito, sí, que bueno, ya llegaste, vámonos. No, ni te he vuelto a ver. Ajá. ¿No? Y en la escuela me imagino que hay que como, ¿qué es lo que nos pasa? Que siempre nos sentimos empujados porque hay que como que llenar el cuadrito de lo que hay que hacer. Ajá. Y aquí lo importante es el vínculo. Exacto. Y justo ese es un tema fundamental, una diferencia fundamental. Por ejemplo, cuando estamos hablando de jardín de niños, todas las actividades están centradas en vincularse. Entonces, sí tenemos, por supuesto, un plan de qué es lo que se tiene que hacer en el día y los niños van a cantar una ronda y van a hacer movimientos para desarrollar la parte motriz y después vamos a contar un cuento en donde estamos trabajando la parte del lenguaje. O sea, hay toda una currícula académica que estamos llevando, pero con el tiempo y con la atención puesta que dentro de esa actividad se forme el vínculo. Entonces, por ejemplo, llegan los niños, fueron a hacer una caminata a la naturaleza, que ya de por sí el estar en la naturaleza nos brinda unas relaciones distintas, y después regresan y se tienen que cambiar, se tienen que quitar las botas llenas de lodo, el impermeable, y el maestro está ahí presente con ellos, ayudándolos, apoyándolos, sin hacerlo por ellos, porque al final pues, es parte de la autonomía que están trabajando, pero en donde no es que tenemos la prisa por llegar a la siguiente actividad. Esto es la actividad, ¿no? Es el proceso. Esto es el proceso que tenemos que trabajar, en donde de fondo está siempre presente la relación con el maestro. Y el que el maestro está ahí, sí yo lo necesito. ¿Y en primaria? En primaria, todas las actividades igual están pensadas en, vamos a trabajar la parte curricular desde donde esté el niño. Entonces, desde que el maestro está planeando qué actividad voy a hacer, cómo les voy a introducir las matemáticas, historia, la materia que sea, cómo voy a hacer que el niño se relacione con este conocimiento. Entonces, tengo que saber en dónde está parado el niño. Y entonces, desde esa planeación que está haciendo el maestro, ya hay una relación que estamos trabajando. Y ya el niño sabe que si la maestra sacó a colación los dinosaurios y cómo corrían los dinosaurios, lo hizo porque sabe que a mí me gustan los dinosaurios. Ah, ¿no? ok. Entonces ya se siente importante porque hay esta relación en ese aprendizaje que a lo mejor usamos de ejemplo los dinosaurios para ver cómo calcular la velocidad, claro, ¿no? O sea, pero el hecho de que la maestra se tome el tiempo de que me interese lo que está diciendo hace una gran diferencia. O sea, realmente el vínculo está fundamentado no solo en la pertenencia, en voltear a verlo, en escucharlo, en reconocer sus cualidades y a lo mejor sus preferencias. Ajá. Es como cuando tienes un amigo, ¿no? Claro. Que realmente volteas y haces referencia a lo que te contó para que sepa que te acuerdas que fue maravillosa la experiencia. O sea, lo haces muy cercano. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con niños en tu experiencia cuando están vinculándose dentro del aula, del salón, con esta experiencia? ¿Cómo lo hacen entre ellos? ¿De la misma manera? Sí, justo este vínculo entre pares, ¿no? Entre niños, pues es parte fundamental del desarrollo. La cosa es, ¿en qué momento están listos para tener esas relaciones ellos
solos, ¿no? Y en qué momento necesitan que el adulto los acompañe a que esas relaciones se formen de forma sana. Claro. Porque al final, cuando dejamos a los niños solos, ¿no? Fácilmente empieza a predominar la ley del más fuerte. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque pues todos los niños están todavía en una etapa muy egocéntrica, de forma natural, en donde yo quiero esto. Es mío. Y solo veo esta parte. Entonces necesitan que los acompañemos como adultos. A ver, bueno, ok, tú lo quieres, voltea a ver al otro también a ver qué es lo que quiere y acompañarlos a crear esas relaciones en donde de verdad podemos empezar poco a poquito a ser empáticos con el otro. Y que un poco ceder está bien. Que Está no bien. pierdes ganas, que hoy por hoy es una por otra. Hoy tú lo cedes, mañana no. Sí. Vamos a un corte otra vez, rapidísimo, y regresamos con Diana Sánchez hablándonos de esta nueva educación. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con nuestro tema de hoy, los vínculos en el aprendizaje, con esta experta que es Diana Sánchez, y estamos platicando, que me parece fundamental. En el corte le preguntaba, a ver, mi Diana, ¿y qué pasa? Por ejemplo, porque los niños naturalmente, sobre todo los muy chiquitos, pues pegan, ¿no? Porque quieren el juguete. ¿Cómo hacerles ver? Porque ese es como un instinto, yo creo que es como aprendizaje de pertenece, es mío y a mí no me importa nada, ¿no? ¿Cómo le haces con un bebé que, digo un bebé porque digo 2 años, 3 años es un bebé? ¿Cómo le haces para que lo dimensionen? Sí. O sea, de entrada tenemos que tomar en cuenta que estos bebés, como tú dices, todavía no están golpeando con la intención de lastimar al otro, ¿no? La mayoría de las veces le estoy pegando porque pues, yo quería el juguete y se lo arrebaté y lo lastimé y ni siquiera me hice consciente de qué fue lo que pasó. Entonces, el primer paso es ese. ¿Cómo te hago consciente de qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, se trata así, tal cual, de describir el momento. Ah, pues tú quieres el juguete y se lo arrebataste muy fuerte y al otro le dolió, y, ¿no? O sea, acompañarlos a entender qué es lo que está pasando. Si no es el no le quites el juguete. No. Porque además cuando llegamos y decimos no le quites el juguete y vamos y se lo quitamos, le estamos quitando toda la posibilidad de trabajar y aprender esas herramientas sociales.
Entonces, nosotros en el hilar lo que hacemos es tomar mucho el conflicto para que los niños aprendan a resolverlos. Entonces, los conflictos entre seres humanos están A todo el día. todo el día, Todo ¿no? el día. Entonces, aprovechémoslos. Quiero el juguete, ya vine, está sucediendo esto. Ya lo hice llorar. Exacto, ya lo hice llorar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que pasa aquí? A lo mejor ya lo hice llorar, pero igual no me quedé con el juguete. Entonces, tengo que ver, ok, pues, ¿qué pasó? ¿Lo lastimé? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? No desde un lugar intelectual, porque como dice, estamos hablando de bebés, Sí, ¿no? claro. Que todavía no pueden entrar a razonar como nosotros, sino desde un lugar muy sensorial. ¿En dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo él? Y en base a eso, irlos acompañando a reparar. Me encanta la palabra, reparar. Sí. Sí, reparar el daño. Exacto. Claro, sin Algo culpa. pasó, sin culpa. Sin culpa, claro. Exacto. Volvemos, por ejemplo, a lo mejor lo que pasó es que el niño tiró un vaso con agua. Lo único que tienes que hacer es reparar, ir por un trapo, secar, recoger si se rompió, y no pasa nada. Pero no puedes dejar el vaso tirado, el agua chorreada, ¿no? O sea, Claro. tienes que repararlo. Ajá. Igual con las relaciones entre personas, necesitamos reparar. Ya pasó esto, ya dije algo que lo hizo sentir mal, ya le pegué, ya lo mordí. Bueno, ¿qué voy a hacer para reparar? Y ahí como por ejemplo cuando un bebé muerde a otro, ¿qué haces? Mira, justo una cuestión muy común es que digamos, bueno, ya lo mordió, ahora que vaya por pomada y se la ponga. Es una forma de reparar en la que difícilmente al que acaban de morder Va se que- siente bien de que me venga ahora el sea, que a me sobar. mordió a sobar. Claro. ¿no? Entonces, más bien es llevarla a ver, bueno, ok, esto que pasó lo hizo sentir mal. ¿Qué podemos hacer para hacerlo sentir bien? Puede ser algo tan sencillo como traerle otro juguete, ¿no? Y de hecho, si los dejamos, porque no necesariamente tenemos nosotros que dar la solución. Ellos la Si los encuentran. dejamos decirle, bueno, que ya pasó esto y los logramos llevar a que se hagan conscientes, los niños de forma natural quieren reparar. Y entonces ya le quité el juguete o lo mordí para que me dejara el juguete. Este juguete no estoy listo para regresárselo, pero pues sí puedo ir por otro y se lo traigo, ¿no? Ujú. Y en ese simple gesto hay mucho más aprendizaje que en el decirle perdón, en el... ¿no? Sí, el perdón es tan hueco. Completamente. Que realmente yo creo que todos en la infancia Sí. te decía, pídele perdón, perdón. Y seguías con lo mismo. Es Exacto. más lejano y más enojado. No, y además, o sea, vamos aprendiendo a ser completamente hipócritas. Hipócritas, ¿no? claro. De decir perdón sin realmente sentir un Sentirlo. arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Yo siempre me voy, ¿y los más grandes cómo? Sí, los más grandes ya pueden razonarlo mucho más, ¿no? Ya pueden ir empezando a entender qué fue lo que pasó. Porque además un niño grande que pega, o bueno, Sí. y que Se enoja y ya da no el- muerde tanto, No, pero se que enoja y pega. a lo mejor avienta algo. Ajá, y sobre todo conforme van creciendo, se van volviendo mucho más verbales, ¿no? Ya lo están haciendo con más intención. Claro. ¿no? O sea, ya no es como el niño chiquito que yo nada más quería el juguete. Ya lo estoy haciendo con toda la Sí. intención de hacerlo sentir mal o de lastimarlo. Y entonces hay un trabajo que nosotros trabajamos de forma muy personal en el hilar. Los maestros tienen todo un programa social de cómo acompañar a los niños a crear vínculos sanos, a crear ambientes de paz, en donde tomemos estos conflictos, los hablemos y de entrada poder cada uno saber, bueno, ¿por qué le contesté así? O sea, yo, sin Como importar. hacerme súper responsable de mis acciones, mis consecuencias, no porque tenga un castigo, sino por cómo me quedo, cómo me voy sintiendo con la experiencia. Que justo ese es el primer punto, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo yo para poder ver cómo te estás sintiendo tú? Claro, ¿no? claro. Y eso es lo más importante de aprender de este conflicto. Más allá de quién se quedó con esto, más allá de a qué jugamos o a qué no jugamos. O quién tuvo la razón o no. Ajá. Más allá de cualquier cosa es cómo me estoy sintiendo y cómo estoy haciendo sentir al otro. Y yo creo que si estamos creando una nueva generación que pueda manifestar cómo se va sintiendo ante un evento, hará adultos que puedan decirte lo que me estás diciendo me lastima, en vez de yo echarte encima toda mi rabia y mi enojo y mi impotencia y mi frustración, diciendo que es su culpa, Ajá. ¿no? Sí. Que eso es lo que hemos aprendido, Sí. porque lo hemos aprendido hasta hoy. Entonces, cuando yo soy consciente, me ayudo, tengo el elemento de decirte esto esto que hiciste me pega, me duele, me hace sentir, genera que el otro se dé cuenta, si no se ha dado cuenta, del valor que tiene en mi vida. Exacto. Porque pues a mí Ajá. me afecta si tienes un valor en mi vida, Claro, si no, sí. no, ni me importa, Ajá. no me mueve. Cuando van en este aprendizaje, Miriana,
Dices algo mucho de hacer, ¿cómo lo dices? Saber, hacer, ¿cómo es la Trinidad que me dijiste en el programa pasado? Que me gusta hacer, mucho. sentir y pensar. Ajá, o sea, es esa Trinidad desde el inicio de la escuela. Desde el inicio. O sea, es la Trinidad del aprendizaje en el hilar. Ajá. Y es justamente estos 3 pasos, porque son los que te van a llevar a tener una vivencia completa, ¿no? Primero necesito hacer. Y justo en este ejemplo que estamos diciendo, ya hice esto, ya le pegué a este niño, ya lo hice sentir mal. Ok, tengo que llevar a qué sentimos por esto, qué fue lo que nos generó a ti, a mí, cómo nos estamos sintiendo. Y ahora sí, según el momento en el que estén, ¿qué puedo pensar a través de esto? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Como incluso ya más grandes, ¿no? En primaria alta, secundaria, poder empezar a ver, bueno, ¿qué estaba yo sintiendo desde antes que me llevó a pensar que en ni siquiera a esto? lo mejor no tenía que ver con Nada él, que sino ver. que mi mamá me dio una regañada porque no alcé el cuarto a lo mejor, o porque no hice lo que tenía que hacer, y vengo y que es lo que hemos hecho hasta ahora. Exacto. Vengo y me desquito contigo, que no tiene nada que ver contigo, y me voy sobre lo que puedo. Exacto. Porque no me dijeron, aquí resuélvelo. Exacto. Y porque nos centramos tanto de lleno en el pensar que no lo estoy ligando con lo que siento y entonces no se vuelve una vivencia real. Y esto hablando ahorita de emociones, pero también hablando de conceptos académicos, ¿no? Sí, eso es muy importante. Entender las matemáticas. Pues primero tengo que hacer, tengo que vivir, que sentir las tablas de multiplicar. ¿Cómo hacen ahora en este formato, Diana, para aprenderte las tablas? Porque las tablas sí es un proceso de memoria. Sí, pero antes de la memoria está entender qué hace la tabla, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros niños en el hilar empiezan viendo la serie numérica. Y entonces vamos a marchar la serie del 5 y vamos a marchar 5, 10, 15, 20, 25 y van entrando en el ritmo y empiezan incluso contando, ¿no? O sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿No? Porque pues estoy entrando en ese ritmo. Después ya nada más voy a decir los números de la serie y los voy a decir para adelante y para atrás y estoy incorporando en el hacer, en el cuerpo, cómo se siente el ritmo de la tabla del 5. Y cada tabla tiene un ritmo. Cada tabla tiene un ritmo. Genial. Después hacen unas estrellas, que no sabes qué cosa más hermosa es. Hacen en un círculo con 10 números o 12, depende si vas a llegar a la tabla del 10 o la del 12, y vas con estambre viendo, empiezo en la tabla empiezo en el 2, por ejemplo, después el 4, luego el 6, el 8, y vas creando con estambre estrellas de cada tabla. No, qué maravilla, porque entonces sí, claro, yo hubiera sido mejor en matemáticas, desde luego. A mí me pusieron tache perpetuo, perpetuo. Y entonces justamente llegas Claro. a cuánto es 5 por 5, y tú ya sabes que lo que estás haciendo es simplificar, que era 5, 10, 15, 20, hasta llegar al 5. Claro. Entonces, eventualmente vamos a llegar a memorizar las tablas, porque al final hay un valor importante en la memorización. O sea, no se trata de decir, no, nada de memoria, No, claro. para nada. O sea, si vas a hacer una operación, una división, Las necesitas, claro. necesitas saberte las tablas fácil. Claro. Pero antes de sabérmelas de memoria, necesito entenderlas, porque entonces resulta muy fácil. Ya sé que... Sí, porque es un proceso de razonamiento, no de memoria. Sí me sé, sí lo sé, Exacto. pero lo estoy razonando. Exacto. Entonces, no es nada más la memoria, No, que sería la parte del pensar, sino ya hice, ya sentí el ritmo de la tabla, y entonces ahora sí voy a entrar a la parte del pensar, de aprendérmela de memoria. Entonces, este proceso está trabajando también con las diferentes partes del cerebro. Claro. ¿No? Pues, todos empezamos cuando nace un bebé, pues tiene todo su cerebro completo, pero es un cerebro muy inmaduro, ¿no? Y va a ir madurando según la etapa en la que están, ¿no? ¿Ven cómo van los cortes de rápido? Uno está interesado en el tema y nos cortan. Ahorita regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. El respeto a ti misma en cuestión de dinero empieza por dejar de pagar precios.
¿Te has puesto a pensar cuántos precios estás pagando por vivir en una supuesta comodidad o en una supuesta seguridad en donde alguien se está haciendo responsable de ti y de tu situación financiera? Piénsalo bien. Tomar la responsabilidad de tu educación y de tu propio dinero empieza por un tema, en primer lugar, de respeto a ti misma. Los precios que estás pagando pueden ser altísimos y más aún, checa cuál es la importancia que tienes tú como mujer en el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tus hijos. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando al día de hoy? Yo te invito a que hagas un alto, te des cuenta que el dinero te da tranquilidad, te des cuenta que el dinero te da poder y te des cuenta que el dinero es sexy aparte. Así es que no lo olvides, toma la responsabilidad en tus manos, empieza con el primer punto que es el respeto a ti misma y después te voy a dar otros tips. Hoy en México, en las escuelas de arquitectura del país, 50% de la población estudiantil son mujeres. Sin embargo, en los altos mandos solo llega, si mucho, un 5% de estas mujeres. Es decir, tenemos un gran camino por recorrer, sobre todo porque las arquitectas, las urbanistas, trabajamos en la ciudad, para construir una mejor ciudad. Sí, para las mujeres, que somos quienes más nos movemos en la ciudad, pero al mismo tiempo es la mejor ciudad para los niños y para los hombres, para toda la comunidad. Cuando hacemos mejores calles, cuando hacemos mejores banquetas y mejores espacios públicos, hacemos entornos integrados para toda la comunidad, en la que en estos espacios la comunidad se desarrolla, se desenvuelve y la sensibilidad y capacidad de las mujeres es vital para lograrlo. Debemos participar activamente en los planes, en los diseños, en la concepción de una mejor ciudad para todos. Las mujeres son muy importantes y cuando gana una, ganamos todas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos otra vez con Diana. Te quería preguntar, Diana, a ver, ¿qué materias, o sea, en el entendimiento de que hay una parte académica que es súper importante, muy importante, que la otra parte que yo siento que hace a un ser humano más íntegro, que es todo lo de los vínculos, las relaciones, el saber, el sentir, etcétera, que es súper importante. ¿Qué materias, haz de cuenta, en primaria, no sé si les llaman igual o no, cuáles son las materias en primaria, cuáles son las materias secundarias, cómo las mueven, cómo se mueve diferente, qué es diferente la educación? Mira, en cuanto a las materias, llevamos matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia, o sea, realmente llevamos las mismas materias que nos pide la SEP. De hecho, bueno, para poder estar incorporados, pues hay ciertas materias que tenemos que cubrir, que las cubrimos, digamos que son las mismas materias, nada más lo que cambia es la forma de enseñarlas. Okay. Nosotros trabajamos mucho por épocas. Entonces son 3 semanas o 4 semanas en las que estamos enfocados principalmente a un tema, a una materia. Entonces esa es la época de matemáticas y entonces todo gira en torno a las matemáticas. Ah, ok. Entonces vamos a ver las series numéricas y vamos a llegar a las estrellas y las tablas y nuestro enfoque principal está en matemáticas. Las siguientes semanas vamos a trabajar español. Y entonces nuestro enfoque principal está en español. Aunque vemos matemáticas, aunque hacemos a lo mejor al principio del día, vamos a hacer cálculo mental para pues, tenerlo fresco, vamos a trabajarlo, pero nuestro enfoque está en español. Y después vamos a pasar a geografía. Y nuestro enfoque está en geografía. Esto nos permite profundizar mucho en el tema. Claro, porque no es una hora, sino que tienes varios días
recalcando lo mismo. Y cuando, por ejemplo, en una geografía, me imagino, si lo haces tan visual, tan vivencial, pues tienen que ver con, no mapas, sino nada más es como la sensación geográfica. ¿Cómo les enseñan geografía, por ejemplo? Depende del grado. Ajá. Sí, o sea, no queremos que los niños aprendan un mapa por aprendérselo y aprenderme la capital de... Sí, como nos hicieron. ¿no? Sin siquiera saber dónde está, qué pasa. Entonces, damos mucho como el contexto de, ok, vamos a ver el mapa de la República Mexicana. Bueno, vamos a ver pues, las diferencias que hay en la República, qué pasa en los estados del sur, qué pasa en los estados del norte. Y los niños dibujan sus mapas, ¿no? Que es una parte en donde lo artístico está muy ligado a lo académico. Entonces, en vez de nada más colorear el mapa de la República, el maestro dibuja en el pizarrón el mapa, el niño lo copia, y hay toda una parte académica e intelectual de decir, ok, ¿junto a qué estado va Sonora? ¿No? Y pues, ok, está Chihuahua, es más grande, es más chico, ¿cuál es la forma que tiene? Entonces, hay todo un proceso cognitivo que se está desarrollando de simplemente dibujar el mapa. Sí, porque tienes visual, ¿no? Auditivo, te lo están explicando y estás en la atención con los mismos hasta colores. Exacto, ¿no? Y justo, aunque estamos metidos en geografía, por supuesto, lo que voy a escribir sobre el estado que estamos viendo tiene que cumplir con las reglas ortográficas que acabamos de ver en el módulo de español, ¿no? Entonces Claro. vamos a llevar a la práctica lo que vimos en parte teórica, digamos, en el mes anterior. Entonces, estamos ligando todas las materias a llevarlos a la parte práctica de ellas, que no se quede nada más con que yo me tengo que aprender las tablas de multiplicar, sino, ok, ahora que me las sé y ahora que sé dividir, ¿cómo lo llevo eso a la parte práctica no sé, en biología? Ok, vamos a ver, vamos a sembrar, ¿no? ¿Cuántas semillas tengo que poner en cada uno de los surcos? Y entonces vamos a llevar a la práctica ese conocimiento, que es donde los niños pueden crear una relación con el conocimiento y realmente volverlo suyo, ¿no? Entonces, llevamos, o sea, las mismas materias, los mismos En secundaria igual, aprendizajes. en secundaria son igual, porque en la educación tradicional son 11 materias, una cada hora diferente, que también te satura mucho, porque vienes de una primaria donde tenías a 2 maestros y ahora tienes 11 maestros y tampoco sabes si le caes bien a uno o no. Sí. Y deja de gustarte. O sea, yo creo que ahí es donde empieza nuestra deficiencia del conocimiento, porque si tienes un muy mal maestro de matemáticas, aunque tú seas muy bueno, le quitas la atención y ya no vuelves Ya a entender no. nada de álgebra, Sí, ¿eh? sí, Y ya no me hables de lo que sigue. Sí. Ya no, porque lo bloqueas. ¿Acá cómo lo manejan en secundaria? Sí, aquí sigue siendo por bloques y sobre todo por proyectos, ¿no? O sea, los chavos en secundaria van a trabajar, o sea, máquinas simples, por ejemplo. Entonces van a ver física, pero realmente enfocada a una máquina simple donde vamos a ver cómo funcionan las poleas y vamos a ver toda la parte teórica que incluye matemáticas, incluye historia, ¿no? ¿Y química? No, química también. Vamos a hacer experimentos de química y vamos a ver combustión, por ejemplo, cómo se queman y vamos a probar, a hacer experimentos de qué pasa si quemo esto, qué pasa si quemo esto otro y a sacar conclusiones, ¿no? En vez de partir de esto es la regla y apréndansela y ahora vamos a hacer experimentos que la comprueben. Sí, la tabla de los elementos, que es decir, Exacto. ¿cuándo me van a servir? Vamos a empezar con hacer estos experimentos, tener estas vivencias y que los mismos chavos vayan encontrando qué será. No sé, vamos a ver acústica en física. Entonces vamos a pegarle a las cucharas y ver cómo vibra. Vamos a agarrar copas con agua y ver cómo hacen sonidos. Hacemos muchas cosas y después es, bueno, ok, ¿por qué se escucha? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea? Y obviamente guiados por el maestro, Claro. van sacando sus conclusiones hasta que llegan a la regla de cómo se transmiten las ondas sonoras. Ah, wow. Entonces realmente acaba siendo una vivencia en la que llegamos al mismo resultado, pero pues con una profundidad y sobre todo una vivencia en ellos que hace que pues, no se te olvide cómo fue el tema de las ondas de sonido. Hoy por hoy, Miriana, ¿tienes referencia de alguna generación, de una generación que ya esté en esta búsqueda de qué voy a estudiar, ya como universidad, como para dónde voy a abocarme por propósito, porque Ajá. por encanto, ¿sí? Ajá. Es más fácil. Sí, digo, se les facilita más, así. Sí, hay muchísimos estudios, sobre todo a nivel mundial en la pedagogía Waldorf, de qué acaban estudiando. La gente que estudió en escuelas, en secundarias, en prepas Waldorf,
en donde, digo, para empezar, pues prácticamente el 80% de los que estudiaron en escuelas Waldorf terminan la universidad, ¿no? O sea, hay un gozo por aprender que está presente y que los motiva. Y de esos, a lo mejor cerca del 45 acaban estudiando algo que tiene que ver con la parte artística, humanidades, y el resto con lo que tiene que ver más con ingenierías, con derecho, con otras carreras, ¿no? Entonces, o sea, sí, definitivamente el Sí hay desarrollarte... como una tendencia no solo a terminar una carrera, sino a encontrar tu buen lugar. Ajá. O sea, como realmente a partir de este conocimiento, desde el disfrute, desde incorporarlo, desde la vida cotidiana, me hace más fácil un propósito de vida. Exacto, porque sobre todo cuando desde chiquitos los estamos acompañando a que vean que todas las áreas de ti, todo lo que tienes para ofrecer es igual de valioso, y es tan valioso si eres buenísimo en matemáticas como si eres muy bueno en la música, como si se te facilita el dibujo o la lectura y la escritura, ¿no? Y todo te hace valioso y todo te lleva a aportar. Pues entonces cuando tienes que escoger qué estudiar, estás mucho más en contacto con realmente qué es lo que a mí me llena. Sí, no voy a ser abogado porque mi papá es abogado, ni dentista porque tengo el consultorio dado. Es, a ver, mis talentos, mis Exacto. cualidades, porque ya cómo las toqué. Exacto. Ya ¿Y las cómo toqué. llevo esto académico que estoy aprendiendo relacionado con lo que a mí me interesa y con ese talento que tengo, con esa habilidad que yo tengo? Porque una de las grandes dificultades para los niños en las escuelas tradicionales es que a lo que se le da valor es a lo académico. Sí, ¿no? sí. ¿Qué tan rápido puedes contestar? ¿Qué tan bien ¿Te puedes acuerdas? ir en el examen? ¿Qué tan bien te acuerdas? Y ni siquiera es esa relación que creaste con el conocimiento de verdad entenderlo, sino saberlo plasmar en el examen. Claro. ¿no? Claro. Y entonces a los niños que eso no se les facilita, acaban sintiendo que es que a mí lo académico no. No. Cuando no es así, o sea, esa forma de recibir lo académico, Claro. no, pero no quiere decir que vayas a odiar las matemáticas, no Sí, quiere decir que no te vaya a servir la Alguien literatura. súper artístico que le van a hacer un examen de admisión, pues su carta de presentación es lo que hace de arte, acompañado del conocimiento, pero primero tendrían que ver su capacidad artística, porque es una escuela de arte, Ajá. y luego la académica. Exacto. Y aquí empiezan con la académica, lo que genera finalmente, ¿cómo? ¿Ya nos vamos? Ay, no. No te digo, Diana. Sí, qué no, bárbaro. bueno, pues les damos las gracias por estar con nosotros en este programa. Diana, nuevamente, mil gracias. Gracias a ti. Yo de verdad siento que es un placer tenerte y sobre todo un rayo de esperanza en unas nuevas generaciones más íntegras, más llenas, más plenas, más gozosas, que sí hagan la diferencia en este planeta, y yo creo que te tienes que sentir súper feliz de ser parte de esa gran historia. Gracias, preciosa. Gracias a ti. Les doy las gracias, brillen siempre como todos los días, pásenla muy, muy bien. Ya basta de